Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una transmisión más de Sin Condiciones y hoy vamos a entrevistar a la primera mujer del podcast que se llama Olga, mejor conocida como Jarrito de Tlaquepaque. Hola, Olguita, ¿cómo estás? Oli, pues bien, muchas gracias, todo cool, con calor, pero bien. Bueno, nos encontramos aquí en el Tres Centurias, casi cerca de la Universidad de las Artes, que ahorita vamos a estar, me va a platicar un poquito más Olga sobre lo que estudió y durante este tiempo que llevas en la cuestión artística. Bueno, ¿cómo es que nace esta parte de estudiar algo de las artes, que no fuera otra cosa? Ok, va. Pues es una historia muy larga, pero en resumen, pues desde que soy niña mi mamá me inculcó mucho las artes, ¿no? Mucho, y aunque yo creo que no planeó eso, pero decidí estudiar la licenciatura en artes porque al final ella ya no quería que estudiara otra cosa como medicina o esas cosas que estudia la gente que quiere... Normal. Sí, algo normal. Pero pues formalmente yo empecé a estudiar artes a los 14 años en el bachillerato en arte y humanidades. Y ahí nos podemos especializar en diferentes disciplinas. Yo elegí artes visuales porque se cerró literatura. Bueno, más bien no se abrió esa disciplina porque éramos muy pocas. Y pues entré a artes visuales y ahí empecé a estudiar pues dibujo, escultura, pintura, performance, instalación, arte sonoro, historia del arte, estética. Entonces, pues desde mi adolescencia, entre los 14 y 17 años, pues fue para mí un parteaguas enorme para comenzar a descubrir el arte, ¿no? Y me di cuenta que ese era el espacio donde yo podía dialogar y compartir cosas que no puedo solo con la palabra, porque siento que a veces las palabras no abarcan lo que yo quiero decir o lo que siento. Entonces, con otros medios, pues es lo que más me ayuda a explicar. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención del arte? O sea, si desde que estabas chiquita, como pintura o otra cosa que no fuera eso. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, o sea, ¿qué es lo que te llamó la atención? O sea, al principio, ¿fue pintura o fue otra cuestión artística? Lo que más me llamó la atención fue el dibujo. Creo que siempre pues a todos y todas desde que pues somos súper chiquitas, nos gusta dibujar, ¿no? Siempre estamos dibujando. Esta cuestión de que nadie sabe dibujar, pues según esto, ¿no? Que nadie sabe dibujar, pero pues todos de nuestra infancia dibujamos. La cosa es que más bien pues perdemos el hábito, dejamos de hacerlo porque en la primaria nos dice la maestra que dejemos de dibujar, que pongamos atención. En la secundaria también nos dicen deja de dibujar, deja de escribir, deja de estar haciendo otras cosas donde estás demostrando tus habilidades y te lo empiezan a inhibir, ¿no? Pero eso, a mí lo que más me ha gustado es el dibujo. Todavía me gusta mucho el dibujo, me especializo o más bien me enfoco. Y lo que más me gusta actualmente es el dibujo, la pintura y el performance y el bordado. El bordado es una de las cosas que yo pensé que ya había pasado como de moda, ahorita que tocas este tema. No sé, a lo mejor a través de los años, ¿no? de aquí, de México, de que sí es costumbre, pero yo tenía mucho tiempo que no veía a alguien haciendo bordados, y más ahorita que el bordado que estás haciendo es un poco diferente, o sea, como que proyectas otra cosa distinta que no es como lo tradicional que se veía como antes. O sea, ahorita lo haces como más, como de rebeldía, se puede decir de una manera. Ok. Contestatario. Contestatario. Sí, bueno, es que no soy la primera que hace eso. Yo, pues, cuando me posiciono de forma política, pues, soy feminista, soy prieta, y pues soy mujer, ¿no? Y también artista. Y lo que este movimiento, bueno, no movimiento, más bien esta técnica del bordado, pues está reivindicando por las mujeres. Por varias cosas. Una, porque el bordado se ha relegado a las mujeres, a las actividades de las mujeres del hogar, porque pues eso se hacía en el hogar. Y además era algo de las mujeres, ¿no? Algo que es como es tan débil, es tan frágil, es tan dócil, pues solo es para ellas. Entonces está reivindicando esa práctica desde hace mucho, pero muchísimo. Y más lo están retomando tanto activistas como mujeres feministas activistas, y no solo feministas, sino también antipatriarcales y de todo tipo, antirracistas.
y utilizan el bordado como una herramienta de protesta. Entonces, en estos bordados lo que hacen, por ejemplo, es denunciar violencias sistémicas que ocurren en la sociedad, en diferentes sociedades. Por ejemplo, y por eso vas a poder encontrar bordados sobre feminicidios. Hay una colectiva que en Ciudad de México que habla sobre, su proyecto se llama Bordamos Feminicidios, y en cada pañoletita que hacen es un feminicidio de alguna mujer, ¿no? Entonces, ellas bordan frases que dicen, yo soy Paola y me asesinaron tal día de tal forma, ¿no? Entonces, ellas se sientan en determinados lugares de la Ciudad de México, comienzan a bordar, usualmente es en manifestaciones, pero también esas prácticas ocurren, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, no me acuerdo cómo se llama ese colectivo, pero pues es uno, creo que son los que ayudan a buscar a familiares desaparecidos. Entonces ellas también se van al patio de las jacarandas y ahí comienzan a bordar, ¿no? Con diferentes consignas, con diferentes frases que colocan ahí, o imágenes. Entonces, no es que propiamente no es que yo haya empezado con eso del bordado, de reivindicarse, ya tiene muchísimos años, ya tiene mucho tiempo. Y lo bonito de esta forma de trabajo es que usualmente en las artes, al menos a mí me tocó, que me decían, pues es que tienes que ser original, y si bien aunque luchaban un poco los artistas maestros con esa cosa de que no hay nada original, sí luchaban con esto de, pues, las artes mayores, como la escultura, la pintura, el grabado, incluso la fotografía, y que no puedes estar como repitiendo ideas o copiándole a las demás personas, ¿no? Pero lo que vienen a hacer las artistas feministas es a decir, te comparto lo que sé y puedes replicarlo, o sea, no pasa nada, y por eso. Porque de hecho, recientemente vi que hicieron un bordado, pero del país, o sea, como, sí, de la ciudad, de todo México, y empezaron como a poner nombres o marquitas de en qué partes ha habido como asesinatos así, ¿no? Pero estaba interesante, o sea, ¿eso te lo aventaste tú o se lo aventaron diferentes personas? Para dar un poquito más de contexto, es una manta de 3 por 3 metros, es manta cruda, la manta normal, y está bordado con hilo, es hilo rojo y es el contorno del país de México, en todo el ancho de la manta, ¿no? Y en ella bordamos los nombres de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio. Únicamente ponemos nombre, edad, el estado donde fueron asesinadas y el día. Y eso, pues, es una práctica, si bien no la considero una pieza artística, de verdad esa sí no la considero para nada artística, más bien pues es una pieza colectiva porque muchas mujeres intervenimos en ellas, solo las mujeres pueden bordarla. Esta pieza comenzó en mi último año de carrera, no recuerdo la verdad cuándo fue, pero tenía 19 años, creo 20, algo así, ahorita tengo 24. Creo que sí, ya tenía 20. No, sí, ya tenía 20. O 20. Bueno, no importa. Pero la comencé ahí en la carrera con algunas compañeras. Comenzó siendo un performance, la primera ocasión fue en Casa Taller Comuna, y ahí empezamos a abordar únicamente los feminicidios del 2020, que hasta la fecha lleva un registro, en mi base de datos son como unas 800 y algo, pero pues obviamente faltan, solo de México, ¿no? De ese año, pero pues faltan muchas, las que no están catalogadas como feminicidio y también las que no son encontradas en el país porque han sido, las que son enterradas, las que son dejadas en las orillas de las carreteras. Entonces no tengo todos los registros, pero así empezó. La manta sigue activa, sigue bordándose porque se cruzó la pandemia y ya no se pudo estar como compartiendo la manta, ¿no? Para no contagiar a las personas, porque la idea era que la manta se quedara 2 semanas en la casa de alguien y pues para no estar contagiando decidimos pararle poquito. Y pues yo en su mayoría estoy bordando y otras chicas también a veces lo hacen. Y después de eso, ¿de performance has hecho otra cosa? O sea, aparte de eso, de la manta. Pues en cuanto a performance, mi línea en general de lo que hago tiene que ver con cuestiones sociales. Si bien no considero que lo que yo haga sea... Antes sí, ahorita ya estoy cambiando mi forma de pensar, pero
podría ser un poco el artivismo. El artivismo es el activismo social con las artes, ¿no? Por eso el artivismo. También hay otra rama que yo podría considerar que hago, que es el menstruativismo, que es el activismo con el arte y con la menstruación, porque yo abordo diferentes temas, que son pues el racismo, la gordofobia, cuestiones sobre salud sexual o violencia de género. Y pues abordo mucho la menstruación. Hace poco hice un performance en el Encuentro Internacional de Performance, no lo haga usted mismo. Y básicamente lo que yo hacía pues era hacer una crítica a que a las mujeres morenas, a las personas morenas, pero particularmente a las mujeres, pues nos enseñan a que tenemos que ser blancas. Por ejemplo, nos dicen, no te pongas ese color porque te ves más morena, o vete por la sombra porque te vas a hacer más prieta, ¿no? O te insultan de tal forma en la que te dicen prieta, por eso se está resignificando esa palabra y una se puede enunciar como prieta. Así como las personas se enuncian como negros, toman la palabra con la que los violentan, la reivindican, le dan fuerza y se la apropian. Eso están haciendo actualmente las personas morenas en Latinoamérica, que también es considerado Latinoamérica como Abya Yala. Y pues en eso estoy criticando un poco, ¿no? En este performance lo que yo hacía era, tenía un platito con bicarbonato, tenía limón, y al limón, bueno, yo entro como al espacio y empiezo a llenar de limón el bicarbonato para que se haga una pastita. Entro solo en ropa interior y me empiezo a pues untar en mi cuerpo esta pasta, porque el bicarbonato y el limón nos han enseñado a quienes somos morenas que nos lo debemos poner para aclarar nuestra piel. Incluso si tú vas, por ejemplo, a los centros comerciales, encuentras en los pasillos un montón de cremas blanqueadoras, ¿no? O sea, todo es para blanquearse siempre. Incluso las pastas dentales, los desodorantes, las cremas, o sea, un montón de cosillas. Entonces me empiezo a llenar en mi cuerpo con esta pastita y después empiezo a cepillarme los dientes con la misma pasta hasta que me empieza pues a salir un montón de sangre, porque es como con mucha fuerza, porque es muy repetitivo. Sí dolía mucho porque era limón y me estaba cortando la boca, no sé por qué hice eso, pero pues a veces hacía cosas. Y tenía una manta como más o menos de mi estatura, un poquito más chiquita, que estaba colgada en un tendedero, porque enfrente de mí había un tendedero. La cuelgo y pues en esa manta ya estaba escrito prieta, morena, morocha, las palabras en las que nos han dicho morenos en América Latina, ¿no? Y pues básicamente en eso consistió. Después de eso empecé a explicar cómo fue un poco mi experiencia por la que quise hacer esa manta. Y fue porque hace un tiempo, pues por esto mismo de que nos dicen que tenemos que blanquearnos o que tenemos algunas partes más morenas, yo fui una ocasión a una clínica, no, ni siquiera era clínica, no me acuerdo, pero era de la piel. Era una cosmetóloga y fui y le dije, bueno, es que tengo estas partes más oscuras y me gustaría como, pues hacerlas de mi tono, ¿no? O sea, de que sea homogéneo. Y ella me dijo que tenía que aplicarme 3 ácidos en la piel. Pero era, o sea, y me empezó a enseñar fotos de cómo era el resultado, y a mí me asustó mucho que en pleno siglo XXI nos estuviéramos metiendo ácido en el cuerpo, no para que yo me hiciera más morena, porque vi las fotos y eran mujeres morenas, pero con partes blancas, o sea, eran manchas blancas, no era como que llegaras a su tono de piel que ellas querían. Y pues ya a partir de ahí fue como, no vuelvo, ya no quiero estas cosas, prefiero como reapropiarme de mi cuerpo y reconciliarme con él, y no solo por una cuestión de que haya sido mi trip solito, sino de que pues es una violencia sistémica, o sea, es una violencia que, pues es esta frase que ya incluso está un poco pues súper usada, pero la considero muy fuerte a la fecha, que es que lo personal es político. Es decir, las cosas que a mí me afectan como una persona morena o como a las mujeres gordas o a diferentes mujeres, no es porque sean ellas solas. Sí, y como no hablamos de eso, no sabemos que más mujeres lo están viviendo. Entonces, cuando empiezas a hablar, te das cuenta que todas lo estamos viviendo, entonces te cuestionas, a ver, entonces no soy solo yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto si no parece que no solo es mi culpa? O no solo es que yo esté mal.
Más bien, no estoy mal y no estamos mal, algo está pasando. Entonces ya a partir de ahí empiezas a replantearte muchas cosas y a repensar tu forma de vivir. Sí, creo que dije mucho, pero bueno, después de eso entras creas un colectivo, no sola, el colectivo de Mujer Semilla, y esto lo meten a concursar hace varios tiempo para el PACMIC. Apenas tienen poquito que les dieron el resultado. Entonces, ¿cómo les va con eso? O sea, porque he visto que están activas mucho en redes sociales, hacen talleres los jueves, y el sábado pasado tuvieron sobre una mujer mecánica que también está chido. Yo no sabía que existía, no sé, en realidad porque cada no pasaba, pero sí, o sea, muy interesante lo que están haciendo con el proyecto. Gracias. Sí, Mujer Semilla empezó en el año 2018, si no mal recuerdo, también en mi último año de carrera, porque en mi licenciatura, cuando yo estudiaba, yo no conocía ninguna feminista, ni siquiera no sabía casi nada del feminismo, hasta que en mi último año empecé a investigar un poco más. Y la colectiva nace justamente de mi ignorancia, o sea, fue como, chale, no sé nada, o sea, no sé nada de feminismo, no puede ser que en la escuela no me estén enseñando, no puede ser que en mi algoritmo no tengo esta información, que pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, la colectiva nace, Mujer Semilla, justo esta semilla de, pues, no sé nada, voy a empezar, voy a germinar de cierta forma, y comienzo a buscar a mujeres, empiezo a preguntar, pues, ¿quién sabe de feminismo? Las convoco y hacemos un festival, no fue un festival, fue un evento, que se llamó Sembramos el Diálogo, así se llamó el primer evento, fue en la Universidad de las Artes, y las que estábamos en la colectiva éramos Noemí y yo, éramos las más activas en esa colectiva. Éramos más personas, pero las más activas éramos ella y yo. Y posteriormente lo que hacíamos era hacer paste up, que es una técnica muralista en la que tú haces un dibujo en un papel, llegas a las calles y lo pegas o en cualquier superficie, y lo puedes pegar con engrudo, con resistol. Tú puedes hacer tu engrudo como tú quieras, ¿no? O sea, harina, agua, resistol, agua. Si no tienes dinero, vas a la tienda, compras un Sprite y le pones azúcar y ya se pega. O sea, con lo que tú puedas pegar. Empezamos a hacer eso, luego de repente nos invitaban a dar charlas y así, y fue hasta hace poco que, ya lleva un rato que escribimos el proyecto, lo metimos a PACMIC y ganamos, entre otros 9 proyectos, que por cierto, pues en todo esa temporada del 2020 me parece, 2021, ganamos 9 proyectos y éramos 8 mujeres, lo cual estuvo la verdad estuvo muy cool que fuéramos un montón de mujeres, porque la mayoría traemos proyectos que ya venimos pensando desde hace mucho tiempo. Entonces este nuevo proyecto, siento que estoy hablando mucho 5, pero bueno, este nuevo proyecto decidimos que se iba a llamar, como siendo una continuación del primero, pues ahora es Cosechamos el Diálogo, porque sentimos que pues ahora estamos como más preparadas, sabemos un poco más, ya llevamos un ratote en el feminismo, cuestionándolo, a veces enojándonos con el mismo feminismo, diciendo no, ya no quiero ser feminista, y es como no, bueno, siempre sí. Entonces han pasado muchas cosas en toda esta temporada, y lo que hacemos en este nuevo proyecto es pues preocuparnos por las necesidades que creemos que ahorita necesitamos, ¿no? Si bien no somos gestoras culturales en el sentido de, o sea, sí hay gestoras culturales en la colectiva, pero no es como que hayamos hecho un trabajo a profundidad de diagnosticar la sociedad, es decir, no fue como que fuéramos a diagnosticar Ojo Caliente, Jesús María, sino que a grandes rasgos pensamos que era lo que necesitábamos. Tanto desde las artes, desde la sexualidad, desde otros rubros, y comenzamos pues tenemos talleres de masturbación femenina, de menstruación, de conciencia corporal. Tuvimos la semana pasada de mecánica básica para mujeres, que pues fue con una mecánica que toda su familia pues la ayuda, y solo son mujeres enseñando a otras mujeres, y tienen su taller, creo que en Jesús María,
y solo le dan servicio a las mujeres, a otras personas pues no las aceptan, ¿no? Y esto fue muy interesante, la verdad, porque muchas mujeres sí tenían algunas herramientas, pero les sirvió mucho que pues ellas les daban como muchos tips, muchos consejos que nunca los habían pensado, y además fue una mujer súper paciente, porque usualmente cuando nos enseña nuestro papá o alguien, perdón, ¿quieren que nos esperemos? ¿No? ¿Seguro? ¿Todo chido? Ok, va. Cortan eso. Usualmente cuando lo hacemos con un hombre, pues es muy impaciente con nosotras, ¿no? Y no porque sea algo malo nuestro, simplemente pues son impacientes. ¿Qué otros talleres hemos tenido? Vamos a tener de serigrafía, de paste-up, hemos tenido de bordado, de feminicidio, derechos. Vamos a tener uno la próxima semana de cómo tomar acciones legales en caso de violencia familiar. ¿Qué más? Bordado. Tuvimos uno de portafolio para artistas jóvenes. Sí, más o menos tenemos ese tipo de tallercitos. Y en la colectiva, actualmente somos 4 las que estamos más activas, pero pues hay más. Hay una terapeuta física, hay gestoras culturales, hay escritoras, lingüistas, yo de artes visuales. Pero pues ahorita las que estamos como más ahí dándole es Angélica, que es una lingüista, ahorita vive en Puebla. Es Andrea Alcázar, ella es gestora cultural. Es Judith, que ella es terapeuta física, y yo, que pues estudié. Sí, de hecho, ya me había tocado ir a algunas cuantas pláticas con ustedes, que creo que, si no mal recuerdo, fue la primera que hicieron en la librería de los escritores, que fue, creo que hacían un resumen de un libro, charlaban y cada quien daba su punto de vista. La verdad es que sí me llamó mucho la atención desde el principio. Luego el de bordado, que no estuve como desde el principio, pero nada más llegué al final. Y creo que no hemos ido a esas, pero solo por apoyar. Pero está chido, o sea, literalmente lo que están haciendo está como muy interesante, que semana con semana están frecuentemente, ¿no? En cualquier lado. Sí, han sido cosas interesantes, la verdad, porque además de dar las charlas, tenemos círculos de lectura el último domingo de cada mes. Ahorita ya solo nos queda uno. Y tenemos una biblioteca itinerante feminista donde pues pueden sacan su credencial con nosotras y se pueden llevar un libro a su casa durante un mes. Entonces, y procuramos como pues llevar la biblioteca a las charlas en las que estamos. Y al final del proyecto vamos a hacer 2 murales en la periferia, esperamos que sea en la periferia. Y también vamos a tratar de cerrar como con una fiesta para poder hacer como retrospectiva de qué hicimos, cómo nos fue y eso. Y recientemente estás estudiando una maestría y creo que en un concierto me habías contado que vas a ser como un tendedero, pero un tendedero diferente, ¿no? Un tendedero sobre la opinión de la menstruación y todo eso. Y a mí se me hace interesante porque aquí en México sí lo toman de una manera de no, es que no hablas de eso porque pues, es imposible hablarlo, ¿no? O a lo mejor está mal dicho. Pero conforme me fuiste contando del proyecto, pues la verdad es que sí está interesante, ¿no? O sea, que quieras hacer eso, pero ya, ¿como en cuánto tiempo te ves haciendo esto? ¿Como de aquí a que acabes la maestría o durante la maestría vas a estar haciendo algo? Fíjate que no sé, no tengo ni la menor idea, porque... Ya te metí mucha presión. Es que, estoy estudiando esta maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas en la UA, y mi tema, el título de mi tesis se llama La sangre genealógica oculta, y básicamente hablo del tabú menstrual y de cómo es la cultura menstrual, particularmente aquí en Aguascalientes. Lo que voy a hacer es investigar a 3 familias de aquí y que cada familia tenga al menos 3 generaciones diferentes, ¿no? Lo que quiero hacer es pues preguntarles cómo han vivido su menstruación, por ejemplo, qué toallas, más bien que, si utilizaban toallas, tampones, copas, o si usaban solo toallas de tela, cómo era su vida menstrual. Y eso me interesa para diagnosticar, no diagnosticar, pero sí para saber más o menos cómo, no más o menos, me matarían mis directoras de tesis, pero para saber cómo es el tabú menstrual en sus vidas, porque eso nos funciona como una radiografía
aunque si bien son pocas personas, funciona para ver una radiografía de cómo es la cultura menstrual en Aguascalientes y por ende en México. Ya estoy informándome un poco más de otras escritoras. Yo al principio decía, no inventes, pues ¿de dónde empiezo? Porque estos estudios empezaron en los 70. Entonces la investigación es muy joven, es súper joven. Pon tú que yo hubiera querido investigar sobre condición laboral, sobre religiones, pues hay un montón de información, ¿no? Pero sobre menstruación, o sea, de verdad yo no sabía por dónde empezar, pero ha sido muy significativo encontrarme con un montón de investigaciones y poder entender cómo es que pues cómo ha crecido esta investigación, ¿no? Y cómo se han hecho aportes desde diversas disciplinas. Lo que tú mencionas del tendedero que quiero hacer, esto sería como un aporte final para la tesis, o una especie de retribución social también. El tendedero nació por Mónica Mayer. Mónica Mayer es una artista y activista mexicana, es de las primeras feministas en México, que de hecho ella es una de las que participó en el proyecto, nos dio una charla sobre archivo feminista. Y en lo que consiste el tendedero, pues básicamente es que llegas, escribes en una hojita quién abusó de ti, algún abuso sexual o algún tipo de violencia que hayan ejercido sobre tu cuerpo, y lo cuelgas en ese tendedero, ¿no? Básicamente pues pones ahí los trapitos al sol, como decimos aquí en México. Y así es una forma de denuncia que se ha replicado no solo en México, sino en otros países, en otros continentes. Y lo que yo busco hacer pues es cambiar el tema un poco y poner este tendedero donde las mujeres lleguen, o las personas menstruantes. Cuando hablo de personas menstruantes me refiero a hombres trans o personas no binarias que menstruen, y llegan y escriben pues a partir de preguntas que yo coloque ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez te sentiste avergonzada por sangrar? Cuenta tu experiencia como más traumática al sangrar, o cómo vives tu menstruación actualmente, recuerdas cómo fue tu primera vez, que pues la primera vez que menstruamos se llama menarquía, la última vez que menstruamos pues es la menopausia, es todo el proceso, ¿no? No solo como el último sangrado, sino hay como diferentes etapas en nuestro ciclo menstrual. Que aparte, tuvieron una charla con Mónica Mayer y vi que estabas muy emocionada por eso. Sí. Y vi que lo compartías un buen en historias. Dije, esta morra está muy interesante, o sea, esta morra está muy feliz por lo que está haciendo, y la verdad sí. Y bueno, la plática también, me metí al perfil de la señora, que ya es una señora muy grande, y vi las fotos que toma y es impresionante, la verdad. He visto pues las fotos tan chidas. ¿Y cómo te sentiste al respecto? O sea, como de poder entrevistar. Bueno, no estar en la charla con ella. ¿Sí sentiste como nervio o algo así? Pues sí, estábamos súper nerviosas. Bueno, sí estábamos muy nerviosas, pero estábamos más emocionadas, ¿no? Una frase que yo me digo mucho como para poder controlar mi ansiedad y mis nervios es que mis ganas son más grandes que mis miedos. Entonces, cuando mentalizo mucho eso, es como que quiero hacerlo, como que me calmo y lo hago, ¿no? A pesar de que la mayoría de las personas dicen que me veo como una persona muy segura, pero por dentro estoy súper nerviosa, es como que estoy haciendo, que estoy diciendo, pero es porque ya me mentalicé de que sí quiero hacerlo. O sea, incluso pienso que me da ansiedad no hacer las cosas o no moverme en la vida, y eso es lo que me impulsa a hacerlo, la misma ansiedad. Es como, no, es que ¿qué pasa si no lo hago? Entonces lo hago. Pero sé que suena raro, pero pasa. Y estábamos de verdad muy emocionadas. Mónica es una artista muy abierta, muy abierta, es hermosa. Y ella nos ha mencionado varias veces que si en algún momento nosotras necesitamos ayuda, que nos oriente en algún proyecto, le podemos escribir y sin problemas nos ayuda, ¿no? Y es una artista súper consagrada en México, es consagradísima, y tener como esta apertura, un artista que no sea como los demás artistas en México o en todo el mundo que se creen genios, que esté con tanta facilidad de ayudarnos, eso reivindica muchas cosas, y ella nos está enseñando a cómo ser también nosotras las artistas. Pues bueno, pues ya para finalizar este episodio, que estoy muy feliz, algo que quieras agregar al proyecto
del podcast. Ah, ok. Sí, déjame pensar. Sí. Pues creo que es muy valioso que se nos den espacios. Bueno, ahorita creo que de cualquier forma, al tener un celular, internet, algo con lo que podamos registrar y compartirlo al mundo, pues es muy interesante, ¿no? Porque podemos conocer un montón de formas de vivir. Sin embargo, pues es muy masivo. O sea, hay un montón de información a la que tenemos acceso. Y por eso creo que es muy loable que te dediques un tiempo para no solo sentarte y decir, ay, pues quiero hacer esto, sino sentarte y decir, quiero hacer esto de tal forma, por esto, y que se tomen el tiempo, pues, de registrar, de limpiar el audio o los videos, de dedicarle su tiempo a cada cosa, con el fin de que las personas que estamos haciendo cosas en pequeños lugares como Aguascalientes, pues puedan salir a diferentes espacios online, ¿no? Si bien estamos trabajando de muchas formas offline, pues ustedes nos ayudan a distribuirlo. Y creo que eso es muy valioso, porque muchas veces nosotros hacemos y no tenemos tiempo de compartirlo, de decir, oigan, pues está pasando esto, traemos esto. Y pues es muy significativo que haya alguien que se tome el tiempo para registrarlo. Y gracias. Pues ya, nos vemos en el siguiente episodio. La verdad es que en el otro, la idea es también meter que, bueno, que en el programa no solo seas tú de mujer, sino que también haya más espacios para mujeres y hombres. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.